Bueno, muchas gracias a todos por venir. Y me he quedado con dos cosas que has dicho que se me ha quedado un poco colgada en la cabeza. El terror. Yo creo que esta novela, la mía, la que ha tenido el privilegio de ganar el premio de Hugo, lo cual os agradezco de rodillas durante muchos años, creo que nace en cierta manera desde el terror. Y nace desde el terror de comprobar hasta qué punto los valores en los que se te ha educado, que siempre han sido una constante, que siempre han existido, han desaparecido por completo. Me explico. Yo, como algunos de vosotros ya sabréis, he trabajado durante varios años en agencias publicitarias como creativo, y a partir de ahí nació un cierto terror hacia determinadas conductas que yo iba viendo todos los días. Y fueron las que en un momento dado me obligaron a salirme un poco de la rueda por mi propia salud mental y por mi propia dignidad, que es lo que comentaba Sergio hace un rato. Nadenlos nació en cuanto salí de las agencias, acabé tan terroríficamente harto de todo aquello que cambié hasta de país. No solo cambié de profesión, sino que cambié de país. Yo trabajaba de redactor creativo en diversas agencias con mayor o menor suerte, y durante los 5 años que estuve trabajando en agencias tuve la oportunidad de comprobar hasta qué punto en una agencia de publicidad importa muy poco el talento que uno pueda tener para crear nuevas ideas. Y eso es algo que puede chocar porque, claro, la imagen que todos tenemos mentalmente de una agencia de publicidad es el sitio donde el talento prima por antonomasia. No importan tus estudios, no importa cómo te muevas, sino el valor de las ideas que tengas para comunicárselas a un cliente. Y muy pronto comprendes que eso es mentira. Es decir, en una agencia de publicidad no importa absolutamente nada las buenas ideas que puedas tener. Importa solo a qué precio te quieres vender, o cuánto de ti estás dispuesto a entregar, regalar, vender, subarrendar o alquilar por tal de alcanzar una posición envidiada dentro del sector. Y esa posición envidiada dentro del sector solo las consigues entrando en las agencias que en el libro denomino las agencias de la Liga A, que son las multinacionales cool o agencias super cool, donde la gente trabaja en unos lofts super chulos con unos futbolines, un billar al fondo y una pared, como en una agencia que vi una vez, una pared del director creativo que estaba hecha a base de botellas vacías de Coca-Cola. Era como súper guay. Y tú quieres entrar en ese mundo porque eres joven, acabas de salir de la universidad y te han enseñado que si eres bueno en lo que haces y tienes ideas, puedes progresar en ese mundo. Y te sumerges y crees que es cierto. Y muy pronto compruebas que no, que si no estás en esa maravillosa agencia de Grupo A, no eres nadie. Vas a una fiesta publicitaria y te niegan el saludo porque eres de una agencia que hace folletos para, yo qué sé, Yogures Pascual. Y esa falsedad ambiental, esa hipocresía de negar tu propio trabajo, porque al final todas las agencias tienen que tener clientes maravillosos y clientes baratos, chungos, que pagan las facturas. A todo el mundo le gustaría hacer las campañas de publicidad de Coca-Cola y le gustaría hacer la última campaña en Atlético de Madrid, pero al final pues tienes que hacer un folleto sobre platitos infantiles y tienes que hacerlo. Pero es ahí donde está lo que me surgió el terror, en el sentido de que tú puedes hacer ese trabajo y puedes hacerlo con más o menos oficio, pero lo niegas que haces ese trabajo, falseas que haces ese trabajo, te engañas a ti mismo y pretendes engañar a los demás en el mundo que te rodea para progresar y salir de ese supuesto agujero al que los demás te condenan. Y eso fue lo que me motivó a escribir esta novela, porque yo evidentemente me tengo en bastante consideración y bastante dignidad a mí mismo como para entrar en el círculo de las fiestas, la cocaína y las putas de lujo. No me interesan ni las piscinas en los hoteles de lujo donde hay golfas por doquier. No es mi mundo, no me va, lo siento. Entonces evidentemente yo no podía progresar en ese mundo y me tuve que salir 5 años después. Conservo la cordura, conozco muchos que se han quedado y que navegan entre la cordura y la depresión crónica, y otros que evidentemente pues no han tenido el cerebro necesario para poder salirse del sistema. Yo he tenido la suerte de poder irme y me fui, desaparecí del sector publicitario, desaparecí de España, y estando en Berlín, que es donde llevo 6 años y medio residiendo, pues un día me senté delante del ordenador y dije, creo que algo debe ser dicho al respecto. Y he intentado, y no me extiendo mucho más, sé que hay otros libros de publicidad que hablan sobre lo malo que es el mundo de los creativos y todo eso. He intentado no hacer un 1399 ni nada parecido. He intentado añadir un poco de valor y un poco de reflexión acerca de lo que supone
el que nosotros nos subarrendemos de esa manera en ese mundo. O sea, yo qué sé, 1399 refleja muy bien, y mucho mejor que yo, las fiestas, los excesos y las barbaridades del mundillo publicitario, pero se queda ahí, no establece nada más. El personaje de la novela es un personaje joven que acaba de entrar en el mundo laboral prácticamente, y a todo lo que está viendo le añade, digamos, tiene un monólogo interior, como muy bien decía Borja, en el cual reflexiona acerca del papel que él está cumpliendo como sujeto dentro de ese mundo y de lo que ese mundo representa para los demás, porque al final lo que yo cuento sobre la publicidad no es algo que simplemente exista en las agencias de publicidad. La publicidad es, en mi opinión, el puntal más avanzado de la sociedad que tenemos. Es la que maneja los referentes, la que genera tendencias, la que marca el camino por la que nos movemos los demás. Al ser ese exponente de vanguardia, para mí también refleja los defectos del mundo en el que vivimos en un grado extremo. Entonces, la falta de reflexividad, la falta de criterio para ir avanzando hacia adelante, y de moral y de ética, la publicidad la refleja muy bien, porque es, como decía, el referente de nuestra sociedad, pero simplemente es el reflejo de lo que existe en corredurías de seguros, en agencias de traducción, en medios de comunicación, en cualquier parte. Y el protagonista de la novela pues va avanzando poco a poco, intentando encontrar su propio lugar en el mundo, dándose cuenta de lo que le rodea, y sobre eso trata la novela. Muy bien. Muchas gracias. Pido un aplauso para la novela. Nada, simplemente por acabar de decir, bueno, que no creas en los concursos. El nuestro realmente es un concurso, es real, porque no tenemos ningún vínculo con nada, realmente leemos los libros y apostamos. Sí, ganan y ya está, ganar que consideremos que es mejor, sin ninguna... Yo no sé si a lo mejor alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando la oportunidad de este foro que hemos creado para los autores. Es el momento, o luego en petit comité, no sé. Ahora tenemos también ahí, estaremos ahí todos ahora, ¿vale? Si alguien quiere preguntar, ¿vale? Sí, ¿por qué te fuiste de España? Dijiste que ¿por qué exactamente fuiste de España a Alemania? ¿Tiene que ver con la migración ahora que hay tanto económica? No. ¿O porque ya estabas harto, quemado de algo? Hombre, ¿Se puede decir así? Sí, estaba un poquito quemado de trabajar trabajé como copy durante 5 años en diversas agencias aquí en Madrid, y hubo un momento en el que simplemente, pues, por ejemplo, como lo que tú contabas, que llega un momento en el que tu cuerpo dice hasta aquí, basta, o sea, no quiero seguir adelante. Y me fui de vacaciones un par de semanas a Berlín. Fue una casualidad, de repente pues mi chica era traductora de alemán y de inglés, estábamos allí de vacaciones y era como, qué sitio tan chulo, las casas son baratas, igual podríamos en algún momento de nuestras vidas venir a probar suerte. Volvimos de vacaciones, volví a mi agencia donde tenía un director general que equipararle con la inteligencia de un lémur sería hacerle un favor, y tuvimos una discusión al volver muy normal, muy clásica de un ser infradotado como él, y evidentemente pues al volver después de esa discusión me dijo, aquí tienes tu carta de despido y aquí tienes tu finiquito. Yo naturalmente cuando vi los 2 cheques lloré unas lágrimas terroríficas pensando la cantidad de meses que podía vivir en Berlín a su costa, y me fui. Simplemente me fui y dije, voy a probar unos meses, igual vuelvo enseguida, igual no, y llevo 6 años y medio. 6 años. Así que si comparas entonces la vida en Berlín con la vida en Madrid o en España... De momento me compensa y uno tiene una cierta morriña, pero claro, tal y como están las cosas, pues... Vale, bueno, pues si queréis ahora pasamos ahí, nos tomamos algo y tendremos aquí ya... Pues nada, estamos con Ralf del Valle. Ralf del Valle, bueno, nos has invitado ahora a la presentación de tu libro, está aquí, Gnadenlos, ¿no? Que lo has escrito en alemán, bueno, perdón, el titular es en alemán, sin piedad, decías porque vives en Berlín. Vivo en Berlín desde hace 6 años y medio, y justo desde que abandoné el mercado de las agencias de publicidad. Estuve 5 años trabajando aquí en Madrid. ¿En las agencias de publicidad aquí? Sí. Como copy. Puedes decir si quieres el nombre o prefieres no decir el nombre, como has dado caña igual no quieres decirlo. Básicamente. Hace unos años escribí un libro,
libro, ¿no? Que también era 99 euros, creo que era el libro, ¿no? Era también... Sí, el de Bechdel. Era también, francos, sí, euros. Me acuerdo que hay una película que también la dimos, creo que fuimos de los pocos medios que dimos eso, porque lógicamente al sector esas cosas no le hace mucha gracia, pero yo creo que hay que darlo todo, para eso somos un medio neutral y periodistas de verdad y no de pacotilla. Entonces, claro, eso era muy cañero y era muy crítico con el mundo de la publicidad, ¿no? Entonces tú también veo que tu libro tiene aquí, no sé, esto blanco aquí, si es cocaína o algo, de que el sector se mete mucho de todo, o no sé lo que significa esta bolsita, pero... el combustible que uno necesita nada más entrar en el mercado publicitario cuando entra de creativo, claro. Entiendo, así que tú también eres, entonces un poco vas por ahí, por esa línea de ese tipo de historia, ¿no? Un poco del exceso y de la crítica al mundo publicitario, ¿no? Efectivamente. Si puedes un poquito explicar. Exacto, sí, yo durante 5 años he estado trabajando en diferentes agencias, ninguna excesivamente puntera, ninguna de estas que podemos decir, oh Dios mío, es una agencia muy cool. Vale. Y entonces desde el primer momento pude apreciar que hay una diferencia estructural de la cual nadie habla. Y la agencia muy chula, muy moderna, muy guay, que tiene unas agencias muy chulas, unas cuentas muy chulas, y la agencia normal, donde hay clientes de medio pelo, digamos así, y que pasan totalmente inadvertidas dentro del mercado, porque los demás evidentemente desprecian a quien trabaja en estas agencias. Vale, y son las agencias que no van al Sol o no se llevan premios porque a lo mejor no pueden inscribirse en el Sol, que no están en las grandes asociaciones y que están un poquito al margen, dices, ¿no? O porque no están dispuestas a entrar o no quieren entrar en ese juego, el juego de los premios, que todos sabemos cuál es. Los premios en los festivales no se ganan, se compran. Acabamos de estar en los premios del Sol, ¿no? Y ha habido un poco de polémica porque la gala era de 4 horas y otras cosas, y hemos acabado algunos un poco cansados. Pero bueno, entonces, claro, tú has estado en ese tipo de agencias, que eras copy, creativo, copy. Igual que también el escritor de 99 francos. Somos los sufridores de la profesión. Ya. Entonces, bueno, ¿qué has visto ahí? Dices un poco, si puedes contar un poco alguna anécdota o algo que ahora que a lo mejor luego no quieras contar y la quieras contar aquí en plan... Hombre, yo he visto esta diferencia de criterio y este ninguneo de muchos creativos simplemente por dónde trabajas. Es decir, tú eres una persona interesante para los demás y, por ejemplo, estás en, yo qué sé qué decirte, Contrapunto, estás en Señor Erasmo, estás en cualquiera de las grandes, entonces te vuelves inmediatamente atractivo para el resto de tus congéneres. Eres una persona con la que se te acercan a hablar, eres una persona que te tratan, que te invitan, que te cuentan, oye, pues me he enterado que mi agencia está buscando a no sé quién, ¿por qué no traes la Con lo cual también estás en el circuito más metido, etcétera. Y ese circuito tan exclusivo, muy cerrado, ¿no? Muy cerrado en unos pocos. Y tiene digamos unas pautas de comportamiento que son muy hedonistas, muy pues vivimos en fiestas, disfrutamos de las fiestas, premios, mirarnos el ombligo, abusamos un poquito de determinados estupefacientes y evidentemente quien quiere entrar en este mundo, como por ejemplo aquí están, lo voy a filmar otra vez, perdón, enfocar. Entonces quien quiere entrar en este mundo tiene que entrar un poco en ese rollo. Si tú eres una persona totalmente normal que simplemente piensas que la creatividad o la publicidad es tener buenas ideas y vendérselas a un cliente, digamos que no siempre consigues progresar en la profesión adecuadamente, independientemente del talento que tengas, sino a quién conoces y en qué círculos privados te mueves. ¿Y esto es algo muy español? ¿Dices algo muy del sector español o también del sector de otros países de Europa? Alemania, por ejemplo, comparando con Alemania, que ahora trabajas ahí, por eso te pregunto. Desconozco cómo es el mercado publicitario en otros países, porque en Alemania estoy... No estás en este... No, vale. me he salido totalmente de la rueda, estoy en otro mundo. Sí, vale. Entonces no sé si en otros países será así. Lo que sí sé es que en el mercado español, por desgracia, funciona muy así. Es un mercado muy epicéntrico, muy Madrid y en menor medida Barcelona, y dentro de ese mercado pues también se hace un núcleo duro de creativos y de gente que está en la pomada, digamos. Son gente que vive en estos extremos complicados. ¿Y tú crees que eso es lo que hace que a lo mejor estemos últimamente en una creatividad un poco que estamos aburriendo al consumidor, que nos faltan grandes ideas? El otro día el Platino, por ejemplo, un gran premio se quedó desierto en el Sol. Ahora en Cannes también parece que ya no estamos como antes. ¿Crees que tiene que ver todo eso con los resultados que luego vemos? Probable. Aunque la gente le ha hecho la culpa a la crisis, que también es muy fácil. Entonces no sé, ¿dónde está? El argumento de la crisis se desmonta de una manera muy fácil. Cualquiera que esté en el mercado publicitario sabe perfectamente que uno de los vanguardistas de la creatividad mundial es Argentina. Es verdad, han ganado la mitad de los premios otro día. Argentina, ¿cómo hace las cosas? Sin presupuesto. Sobre todo con una buena idea, pero claro, hay que vender esa idea. Yo creo más bien que lo que pasa en España es que somos bastante conformistas y bastante garrapáticos de ideas de otros países. Y eso precisamente ocurre porque hay esa endogamia creativa. La gente no se habla entre sí si no perteneces a ese mundillo cerrado. Sí, lo estás describiendo. La creatividad es muy parecida, porque son muchas mentes pensando de la forma similar. Y evidentemente no hay ideas futuristas ni hay nada que abra un poco el camino de la creatividad porque no están abiertos a recibir influjos. Y evidentemente eso también entronca mucho con el papel que están teniendo hoy en día los medios de comunicación en el mercado.
Los medios de comunicación antes tenían una responsabilidad, digamos, social y moral de informar y de mostrar cómo es el mundo, y ahora ya no. Y hoy en día se está perdiendo por la inmediatez, simple y llanamente. Estamos perdiendo reflexión por estar en la pomada en el primer momento. Y evidentemente el auge de las redes sociales y todo eso, los medios de comunicación lo están interpretando de una manera totalmente errónea. Las redes sociales tienen que servir para promocionar un contenido de reflexión, no un contenido de lanzarlo rápido y olvidar de él. Esa fragmentariedad no funciona bien para la publicidad, porque no estamos articulando un mensaje, estamos haciendo bromas vacías, estamos haciendo bromas internas, hacemos referentes a... Claro, la mayoría de los creativos andan por los 30, 35 años, pues ¿qué hacemos? Bromas de nuestra infancia, de Naranjito y de no sé qué, cada cuántos anuncios salen que es una referencia a nuestra infancia. Es aburrido, estamos dando vueltas en el mismo círculo precisamente porque este mercado es absolutamente endogámico. Entiendo, por eso no estamos saliéndonos con ideas nuevas, mientras que otros países sí estamos viendo un poco más de frescura, ¿no? Países emergentes, por ejemplo, asiáticos, los ingleses con su humor de siempre, bueno, los argentinos que has dicho tú. Y todo esto lo describes tú en tu libro. En tu libro describes este tipo un poquito, entras ahí en detalles, a lo mejor no sé si nombras agencias o gente, o no nombras, o das caña ahí. Digamos que homenajeo gente y homenajeo agencias. Sí. Algunas experiencias son experiencias que he vivido de primera mano, que he podido ver. Sí. Y otras son ficción, porque al fin y al cabo es una novela y hay que contar una historia y hay que articularla de una forma literaria. Pero los lectores cuando lean este libro verán algunas escenas totalmente raras y absurdas. Y ¿cómo es posible que el director creativo ejecutivo de una de las mayores agencias de este país pues esté metiéndose en una piscina con zorras delante de todo el mundo y haciendo esa clase de fiestas? Pues cuando uno cree que eso es una ficción literaria, por desgracia no lo es. No lo es. ¿Veremos alguna película como lo hemos visto a 99 céntimos o aquí nos atreverán? Digo, 99 euros. No creo. Porque como no hablamos de la guerra civil, que es lo que se hace de cine español, pues... Ya, es verdad. Ahí los temas son los que siempre... Claro. Sí, aquí será difícil, ¿no? ¿Y te has inspirado entonces un poquito en 99 francos o te ha animado eso a escribir también tu experiencia española? Porque es verdad que ese chico también fue muy atrevido, por supuesto la industria enseguida le echó a patada limpia y le difamó y tal, pero... He leído el libro, evidentemente, pero he pretendido hacer otra cosa porque evidentemente 99 francos ya está escrito y me parece bien. Yo cuento historias... de un corte que algunas veces son similares, pero he intentado introducir un protagonista, es un personaje muy reflexivo y es un personaje que analiza todo lo que ve y le da una vocación y le da un sentido determinado social en base a lo que está viendo, está generando una construcción al respecto de lo que ve. Es decir, para él el mundo de la publicidad no es simplemente un mundo de un oficio técnico que casualmente se muestra en televisión, radio o prensa. Para él la publicidad es el exponente máximo de la sociedad en la que vivimos. Por tanto, todos los males de la publicidad son los que se pueden encontrar a diferentes escalas en otros muchos sectores de la sociedad. Tenemos a Mir Kasai, tenemos a gente crítica que citamos mucho en Marketing Directo, que nos debemos a todas las partes, a todas las opiniones, y es verdad que dicen que un poquito la locura está del consumo desmesurado, la crisis, que también los bancos, las hipotecas, los pisos, que también la publicidad, el marketing tienen ahí un poquito de... ¿no? O bastante... ¿no? Hay algunos que dicen que también tenemos ahí un poco de culpa al sector y deberíamos reconocerlo, aunque no nos gusta, ¿no? No queremos. Sí, bueno, no sé si tú también hay de... Por desgracia, yo creo que el tema de la crisis en España ha sido una alucinación global, en la cual por un instante hemos creído que la lluvia de millones de Bruselas que hemos tenido desde el 86 va a permanecer eternamente, que teníamos que estar en el G8 cuando no tenemos una economía productiva. Todos hemos participado un poco de esa alucinación colectiva y evidentemente todos estamos pagando y todos tenemos una parte de responsabilidad cada uno en su sector. Oye, te dejo ya que tienes que saludar a tus visitantes. Muchísimas gracias por la entrevista. Un placer. Lo primero, dar las gracias por venir. Me llamo Sergio Mejías y dirijo este proyecto Bubo, que es Editorial Online, en la que ya celebramos nuestro cuarto premio. Ya es el cuarto año consecutivo que entregamos este pequeño premio que la verdad nunca pensamos que después del primer año pues que continuaremos con él, ¿no? Una apuesta personal por nuestro proyecto. Y bueno, pues 4 años después seguimos con él, la verdad que muy contentos, y este año yo creo que cada año superándonos en las obras que se presentan, en las obras que ganan, cada año están mejor, el nivel es superior en este concurso, que tiene, como luego nos explicará Borja, pues tiene cierta dificultad, ¿no? por lo peculiar que es. Están ahí conmigo Borja Martín Andino, que es nuestro responsable del equipo editorial, de todas las personas que trabajan con nosotros, que nos hacen todos los servicios editoriales. Él ha venido pues como representante de ellos y como parte del jurado que ha leído todas las obras que se han presentado
en este concurso, que han sido muchas. Porque, como he dicho al principio, cada año se presentan más obras. Tenemos a Jerónimo Moya, finalista del concurso, y a Ra del Valle, ganador, que, bueno, que luego hablarán ellos también. Y bueno, pues comentar que en esta ocasión este libro para mí ha sido un poco especial, ¿no? Creo que todo más o menos sabe de qué va. Es un libro polémico, un libro sobre el mundo de la publicidad, que luego nos lo contará él mucho mejor. Pero a mí me ha recordado el por qué estoy en Bugo, ¿no? Por qué montamos este proyecto hace 4 años, y me lo ha recordado este libro. Yo en concreto hace 4 años, yo trabajaba pues en el mundo de la consultoría informática, que no es el mundo de la publicidad, pero tiene algunas cosas parecidas, ¿no? Y recuerdo que tomé la decisión, ¿no?, de dejar aquel mundo y dedicarme a esto, ¿no? A montar con otros 3 socios un proyecto online, rompedor, gratuito para escritores, de autopublicación. Y recuerdo que fue un día que estaba en la oficina y me llamó un gerente, parecido a estos que vienen en el libro, ¿no? De esos cuando salen por la puerta y dicen, me voy a dar de comer. Y me dijo, venga, vente para acá que tenemos que ir a hacer una presentación. Y me monté en el taxi con él, y en el taxi me dio un currículum. Y lo empiezo a leer y digo, ¿y esto qué es? Y dice, este es tu currículum. Digo, pero este no soy yo. Y dice, no, pero tú tienes que aprender porque vamos a decir que ese eres tú. Entonces, al cliente, ¿no? Ese día decidí que no, que aquello no podía ser, ¿no? Que me dejaba de consultoría, me dejaba de intentar ser el gerente junior, y luego el senior, y luego el socio, y luego el no sé qué, y me decidí a montar esto, ¿no? Con otros 3 socios. Entonces, pues me lo ha recordado, ¿no? Pues todo aquello, ¿no? Que fueron pues 15 años en ese mundillo. Y nada, yo tampoco me quiero enrollar más, ¿vale? Que quiero dar paso a ellos, que son realmente los protagonistas de este día y los que llevan años escribiendo sus obras, y hoy sé que es un día importante para ellos, muy importante. He ido a muchas presentaciones de muchos libros y sé que para ellos es como tener un hijo, ¿no? Es un trabajo, es de las cosas más importantes que hacen en su vida, ¿no? Por fin su libro. Y sé que es un día especial. Así que yo creo que Borja nos comentas un poco, bueno, pues como miembro del jurado que los ha leído, que los ha tratado en profundidad. Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, como decía Sergio, pues efectivamente, o sea, ser miembro del jurado en Bugo pues no es tarea fácil, ¿no? Porque son casi 200 libros los que hemos recibido. Y bueno, la peculiaridad que tiene este certamen es que no es un concurso que se cierre en torno a un género concreto, lo cual amplía la dificultad. O sea, nosotros recibimos desde novela hasta poesía, literatura más infantil o cuentos, también se han recibido por ahí algunos ensayos. Y claro, al final el criterio que nos ha guiado al jurado ha sido el de buscar lo más destacado, ¿no? Una serie de cuestiones como pueden ser no solamente la originalidad, que la obra esté bien escrita, que tenga su fundamento, sino que también aporte algo a estos tiempos en los que nos ha tocado vivir ahora mismo, en 2012, y eso no quiere decir que los libros que se estuvieran buscando tuvieran que ir sobre una temática que fuera en contexto de la crisis socioeconómica mundial, ¿no? No tiene nada que ver con eso, pero precisamente estos 2 libros beben un poco de ese contexto en el que nos encontramos ahora. Vuelvo a decir, insisto en que no es algo que esté premeditado, sino que los 2 libros que más han destacado de entre esos casi 200 han sido 2 libros que se meten dentro de ese territorio, de ese campo. ¿Y por qué será? ¿No? Nos podemos preguntar por qué sucede esto. Bueno, pues yo tengo mi propia respuesta y cada uno que saque sus conclusiones de por qué lo cree. Yo creo que es porque cuando una persona sabe escribir o puede escribir o tiene la facilidad o la capacidad de sintonizar con lo que está sucediendo a su alrededor, lo deja plasmado en el papel y eso sirve, por así decirlo, como una especie de tótem o una piedra en la cual todos nos miramos, ¿no?
El contexto de la crisis. Bueno, pues sí. O sea, estos dos libros parece que algo de eso tienen, ¿no? No tanto desde el punto de vista de los medios de comunicación ni nada de eso, sino bueno, a lo mejor más desde una crisis de los valores o que si Occidente está enfermo, bueno, cada cual que lea los libros y que piense lo que quiera. Yo tampoco me quiero extender mucho y después de decir precisamente eso, que el certamen pues que está muy reñido, que hay muchos autores, que son muchos libros, que son muchos géneros y demás, pues al final siempre tienen que destacar dos. Y en esta ocasión pues han sido Ralph y ha sido Jerónimo. Y quién mejor que ellos para hablar sobre sus obras, ¿no? Pero a mí sí me gustaría, porque lo he traído y he disfrutado con la lectura, comentar un poco por encima, ¿no? Unos breves apuntes que tengo sobre cada uno de estos dos textos y por qué han sido elegidos. Hablando de Gnadenlos, porque se pronuncia así, porque yo ya me he encargado de hablar con Ralph y sé que es un término alemán que se pronuncia como si fuera una palabra de brújula en castellano. Bueno, pues tenemos un libro que en realidad, aunque parezca increíble, se trata de un texto que tiene mucho que ver con la literatura española y yo incluso diría con lo que es una cierta literatura picaresca, ¿no? Con una literatura del barroco. Cada uno que saque sus conclusiones, a mí me lo parece. Y digo esto porque tiene mucho humor, tiene mucha mala leche y al mismo tiempo es una novela de aprendizaje. Hay un personaje protagonista que mediante un monólogo interior durante todo el libro va desarrollando su magma cerebral o su magma mental y consigue trascender, consigue salir de ese agujero en el que se encuentra, ¿no? En el campo de la publicidad, bueno, en una ciudad y demás, consigue aprender y consigue salir adelante. Sería como una revisión de ese tema clásico. Al menos así lo interpreto yo. Y bueno, a mí me parece que es un texto que está de plena vigencia porque también lo considero un texto generacional. O sea, yo como Ralph soy una persona que está a comienzos de su treintena y bueno, creo que pertenezco a ese grupo de población que se suele denominar por la sociología como la juventud, sin que sepamos qué es la juventud realmente, porque no hay un carnet de ser joven. Bueno, sí lo hay, pero hay gente mayor que se siente joven, bueno, en fin, todo esto es un follón, ¿no? Son etiquetas sociológicas. El caso es que digo que puede ser una novela generacional porque describe la historia de una persona que de la periferia hacia el centro es llamado como el mosquito por la bombilla, ¿no? Y se acerca ahí a la gran ciudad buscando el qué, pues ser alguien en la vida, ¿no? El crecer y mediante esa consigna que nos han grabado a fuego de que solamente mediante el trabajo duro se puede llegar a conseguir lo que uno quiere hacer y que nadie regala nada, ni como antes se decía, me decía mi padre, nadie da duros por pesetas. Se puede llegar a ser alguien en la vida, ¿no? Bueno, pues en ese campo de la publicidad este personaje se va dando cuenta de que todo lo que tiene alrededor es un gran baile en el que las cosas huelen muy mal y bueno, él irá aprendiendo, irá dándose cuenta. En fin, no voy a hablar sobre el argumento, simplemente quería señalar que a mí me parece que tiene que ver con esa literatura de aprendizaje y es una reflexión sobre el mundo de la publicidad bastante lúcida. Tiene lo suyo autobiográfico o no lo sé, eso nos lo tendrá que decir Ralph, pero bueno, al margen de todo yo quiero decir que me lo he pasado muy bien leyendo el libro y para mí estaba claro que un texto como este, precisamente por abrir los ojos sobre un momento que estamos viviendo ahora, puede servir como faro en el futuro y puede representar lo que es un momento de la historia que estamos viviendo y en definitiva, bueno, pues esas son un poco las razones, ¿no? Como miembro del jurado puedo decir eso. Y bueno, Ralph nos comentará ahora después, pero antes de eso creo que es mejor que ya comente un poquito sobre la obra de Jerónimo también y así luego ya ellos directamente cerrarán el acto y se extenderán a placer como quieran. Los 10 arqueros es el libro finalista, como todos y todas ya conocéis. Y bueno, con este libro también nos llevamos una grata sorpresa. Es un libro muy diferente, no tiene nada que ver. Y cuando antes me refería a que los dos libros habían crecido en el contexto actual en el que estamos viviendo, los 10 arqueros también, pero desde otra perspectiva. El telón de fondo es un lugar imaginario, si no me equivoco, y eso es algo que a mí desde el primer momento me sedujo. O sea, referirse a los espacios
y a los lugares como el Parque Verde o la Gran Avenida, que son nombres mayusculizados que al mismo tiempo parece que te remiten a un lugar concreto, pero no te están remitiendo a nada. Son esos lugares que todos tenemos en nuestro inconsciente o subconsciente, o si hay algún psiquiatra en la sala, por favor, que levante la mano y que me corrija, porque si no voy a meter la pata. En esos escenarios, una serie de personajes bien definidos y bien trazados están envueltos en una espiral en la cual no se sabe qué es lo que está arriba y no se sabe qué es lo que está abajo. Quiero decir con esto que los 10 arqueros, para mí, desde su lectura, y esto es una interpretación absolutamente subjetiva, para mí los 10 arqueros es un espejo, ¿vale? Es un espejo en el que hay un haz y hay un embés, y en medio está el azogue, que es ese material que le dota al espejo de la particularidad y la propiedad de reflejar las cosas que ante él se colocan. Ese azogue sería, yo entiendo que Samuel, que es el personaje protagonista. Samuel es ese personaje que, trabajando en una factoría, está asediado por una serie de sueños que él mismo no puede comprender, sueños que le llevan muy lejos de donde él está viviendo, a una civilización muy antigua y muy lejana, casi en las antípodas, como es el imperio chino, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se crean una serie de relaciones entre este protagonista y su alter ego, que se podría decir, que es Bruno, que es ese líder sindical que está apostando por sacar adelante a esa factoría que se ve abocada por las garras del capitalismo más feroz y más de miedo que leemos en los libros que les está atenazando. Y bueno, pues ahí se crea toda una trama y toda una historia, y llego a donde quería llegar, en la cual la realidad y la ficción están constantemente entrelazándose y no sabemos qué es realidad, qué es ficción, qué es sueño y qué es vigilia, hasta el punto de que tan importante es un estado como tan importante es el otro. Y lo más hermoso de esto, al menos es la reflexión que yo hago, es que los 10 arqueros se remite a una cuestión universal prácticamente de todas las culturas, que es hablar del tiempo del sueño como el tiempo mítico en el cual toda sociedad fue fundada. En el tiempo del sueño es donde se generan los dioses y donde se generan los hombres. Y en toda esa vorágine, en ese magma, en esa borrosidad, es donde nos cuenta una historia muy actual y que al fin y al cabo no deja de ser una fábula o un cuento, pero un cuento precioso también. Y bueno, sin más, simplemente quiero pasar la palabra, así que bueno, si Jerónimo puede seguir hablándonos un poco sobre su libro y su punto de vista, y finalmente pues Ralph como ganador podría terminar el acto. Bueno, buenas tardes, felicidades. Bien, yo creo que lo ha explicado muy bien. La novela esta realmente es un cruce de pesadillas. Y tiene un origen curioso porque realmente nació de una pesadilla real. Yo soñé con una pesadilla. Y un día, estaba en un sitio que no he vuelto, estábamos en Murcia, en La Manga, pasando unos días, y una noche soñé que estaba en un lugar, que era una especie de lugar oriental, donde aparecían dos seres enmascarados, vestidos de negro, con unas flechas. Y esta gente tiraba y mataba al azar. Tiraba y mataba al azar a gente que iba por la calle. Yo me desperté, se lo monté a ella, le dije qué pesadilla he tenido, es algo para lo que estoy muy dado, con lo cual estoy entrenado, pero bueno, me quedé bien, pues escribí un pequeño cuento que ahí se quedó. Entonces, claro, después de aquella pesadilla, estoy hablando hace unos 10, 15 años, llegó otra pesadilla que es la que estamos viviendo actualmente. La pesadilla social, del paro, de los despidos masivos, de la gente que no tiene donde caerse muerta, de la gente que tiene donde caerse viva y además en colchones de plumas. Y todo aquello, yo no sé si fue inconsciente o consciente, pero se me ligó a la historia de los 10 arqueros, de un mundo despótico donde alguien lanza a la calle a una serie de arqueros enmascarados a que maten al azar. Tiene su finalidad, en su novela sale. Y se me indicaron las dos cosas, entonces se me ocurrió la idea de hacer dos mundos, a través, como lo he dicho muy bien, de un personaje que psíquicamente es inestable, es un hombre de 50 años, enorme, alto, rojo, que vive solo en un barrio viejo, en una casa pequeña, una casa sucia, bueno, no da para más, y entonces se vive allí. Y él se libera yendo a lo que llamamos también el Parque Verde, que es un parque que siempre está nevado y que siempre está solitario.
Entonces ahí hay una serie de esculturas extrañas, no tienen nombre, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Pues pasa que cuando uno va buscando, a mí se me ocurre un día para internet, por ejemplo, buscar alguna emperatriz, algún emperador, se me ocurre alguna emperatriz que fuera despótica y cruel, y me salió una. Es que en internet ya se sabe, ¿no? Se puede lo que quieres, seguro que sale algo. Y me salió realmente una mujer, una emperatriz de hace ya varios siglos, que manejaba el imperio a base del despotismo y de la crueldad. Entonces, claro, esta mujer y este mundo y estos arqueros son los que le ocupan al protagonista la noche, es decir, cuando duerme, despierta en este país. Entonces despierta en este país y vive las escenas de los arqueros. O sea, la mujer está dominando el país lanzando, monta una especie de teatro en el que mete a todos los hombres de la ciudad, o a todos los que considera oportuno, y entonces sobre un escenario aparecen los 10 arqueros y disparan al azar. El razonamiento que hace la mujer es que así el pueblo se siente unido, lo que al cual se va montando su historia. Pero que el terror es una forma de unir a la gente, o de por lo menos de mantenerla asustada, y cuando se mantienen asustados no se mueve. Y parece ser que a la cosa le funciona. Y parece ser que a la cosa le funcionó. Entonces, este hombre que se despierta por las mañanas siempre hecho un asco, porque poco a poco se ha ido abandonando y sudando. Ese hombre trabaja en un polígono industrial, que también es un poco kafkiano, ¿cierto? Es un polígono siempre con un techo de piedra gris que parece que cae sobre el polígono, dirigido desde el este, así la metáfora es más fácil, dirigido desde el este por un hombre que tiene unos ojos transparentes y que llega aquí, da 4 órdenes, hace sus vaciados de fábrica, cierra, abre, amenaza con que va a cerrar mucho, luego cierra poco, etcétera, etcétera. Y esta es su vida de día. Es decir, que este hombre se enhebra su vida entre dos especies de pesadillas. Sin embargo, la novela yo quisiera, y con esto voy a acabar porque tampoco quisiera alargarme, yo quisiera resaltar que la novela no es una novela de la historia de un terror o de una frustración, sino que es la novela de una amistad. Porque hay otro personaje que es el amigo de él, que le aguanta lo que no se suele aguantar, porque comprende lo que los demás no comprenden, y entonces le va dando un apoyo moral. Entonces el gran terror de este hombre, que por la noche vive en esta especie de infierno chino, y por el día vive en esta especie de infierno occidental, se encuentra con que su gran infierno puede aparecer cuando a este líder sindical y su amigo, el único apoyo que tiene, porque no tiene otra cosa, la empresa, como el amigo es muy bueno, le ofrece un cargo en el este. Es decir, se lo van a llevar. Y entonces el chico este, el hombre este, es cuando realmente se empieza a derrumbar. Y acude hacia una psicóloga que encuentra una ocasión maravillosa para juguetear con lo que ha aprendido en la facultad y ensayar con este hombre, ayudado por un médico que dejó de ser médico para convertirse en camarero, porque cree que llegó el punto en que comprendió que como la muerte siempre gana la medicina, pues ¿para qué va a dar la batalla? Es decir, es una historia que realmente tiene un origen raro, y bueno, yo solo quiero agradecer a tener la editorial. Fue una sorpresa, simplemente no me nada. Yo, esto de los concursos no me lo he creído nunca, por eso tampoco daba a presentarme. O sea, cuando me sorprendió realmente me llamé. Después de la intervención de Borja no queda duda de que nos lo hemos leído. Sí, yo os felicito y os doy las gracias por el premio.